La vejez no es el final del camino, sino una estación sagrada donde el tiempo se vuelve maestro y el alma aprende a hablar con voz clara. Quien llega a ella trae consigo cicatrices que ya no duelen, recuerdos que enseñan y una mirada que sabe distinguir lo esencial de lo pasajero. Vivir en plenitud en la vejez no consiste en negar los años, sino en honrarlos, no en aferrarse a lo que fue, sino en ofrecer lo aprendido para bendecir el presente. Este ensayo propone principios universales, humanos y espirituales, para evitar la vejez con sentido, paz y propósito. No son reglas rígidas, sino senderos que se entrelazan con la experiencia de cada vida y en aceptar el tiempo como aliado. Hay quienes luchan contra el paso del tiempo como si fuera un enemigo. Sin embargo, la plenitud comienza cuando el reloj deja de imponerse y se convierte en compañero. Aceptar los años es aceptar la obra completa, a la siembra, el crecimiento y la cosecha. La vejez no resta valor, depura prioridades. Aceptar el tiempo implica reconciliarse con el propio cuerpo, escuchar sus ritmos y agradecer lo que aún permite. También supone aceptar límites con dignidad, sin vergüenza ni resentimiento. La aceptación no es resignación, es sabiduría activa. Principio, aun cuando el tiempo es aliado, el alma descansa. Segundo, han convertir la memoria en escuela. La memoria puede ser un peso o una lámpara. Principio a la memoria que enseña, no encadena. Libera. Tercero, han vivir con propósito, no con prisa. La prisa pertenece a la juventud, el propósito a la madurez. En la vejez, la vida se vuelve más lenta, pero no menos profunda. El valor ya no está en hacer mucho, sino en hacer lo justo y necesario. Un propósito puede ser sencillo en acompañar, aconsejar, orar, escribir, cuidar un jardín, escuchar. La plenitud nace cuando cada día tiene sentido, aunque no tenga aplausos. Principio, en donde hay propósito, no hay vacío. En cuarto, en cuidar los vínculos como tesoro. La soledad no depende de la edad, sino de la calidad de los vínculos. Vivir en plenitud en la vejez exige cultivar relaciones sanas, pedir perdón cuando sea necesario y ofrecer reconciliación antes de que el orgullo cierre puertas. La persona mayor que ama sin condiciones se convierte en refugio. Su casa, su voz y su presencia se vuelven hogar para otros. Principio, han los vínculos cuidados prolongan la vida del alma. Han jubo, han servir desde la experiencia. La vejez es la edad del legado. Servir ya no es demostrar fuerza, sino compartir sabiduría. El servicio toma forma de consejo oportuno, silencio prudente y palabra justa. Quien sirve desde la experiencia entiende que no necesita imponerse para influir. Su autoridad nace del amor y la coherencia. Principio, la experiencia compartida es herencia viva. En sexto, habitar la espiritualidad con profundidad. En la vejez, la espiritualidad deja de ser teoría y se vuelve compañía. Es el tiempo de la oración sincera, del silencio fecundo y de la confianza plena en Dios. La fe madura no grita, susurra paz, acepta la fragilidad humana y descansa en la gracia divina. En esta etapa, el alma aprende a decir: en todo está en manos del Altísimo. Principio, la fe profunda transforma el temor en descanso. En séptimo, agradecer como acto diario. La gratitud rejuvenece el espíritu. Agradecer por lo vivido, por lo aprendido y por lo que aún llega, abre la puerta a una alegría serena. Quien agradece no ignora el dolor, pero lo integra. La gratitud convierte cada amanecer en un regalo. Principio, en el agradecimiento prolonga la plenitud. Octavo, en prepararse para el descanso final con esperanza. Vivir en plenitud en la vejez también implica mirar el final sin miedo, no como despedida amarga, sino como tránsito confiado. La esperanza eterna da sentido al presente y consuela el corazón. La persona que vive bien
muere en paz, y la que muere en paz deja huellas de amor. Principio An. La esperanza eterna ilumina el último tramo. Conclusión. La vejez es un ministerio silencioso. Es la edad donde la vida se vuelve mensaje y el ser más importante que el hacer. Vivir en plenitud en la vejez es vivir reconciliados con el tiempo, con los demás, con uno mismo y con Dios. Que toda la humanidad comprenda que en cada anciano hay una biblioteca viva, un testigo del amor y un mensajero de esperanza. Porque, al final, la plenitud no depende de los años que se suman, sino del amor que se entrega. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor. En un rincón del mundo donde el sol besa las colinas, vivió un hombre llamado Arvemial. Su historia no es una de reyes ni de fortunas, sino una que resuena en el eco de los valores que perduran. Desde joven, Arvemial entendió que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en la fortaleza del carácter. Sus manos, curtidas por el trabajo incansable, no solo levantaron muros, sino que construyeron los cimientos de una familia. Día tras día, con el sudor de su frente, Arvemial sembraba no solo la tierra, sino también semillas de integridad, honestidad y resiliencia en el corazón de sus hijos. Para él, cada jornada era una lección. Si la cosecha era buena, enseñaba gratitud. Si era mala, enseñaba perseverancia. Su hogar no era un palacio de lujos, pero rebosaba de una riqueza intangible de la risa, el aprendizaje y el amor incondicional. Los años de juventud de Arvemiel fueron una sinfonía de esfuerzo. Despertaba antes que el sol y sus días terminaban mucho después del atardecer. Cada herramienta en sus manos, cada tarea completada, era un testimonio de su dedicación. No buscaba acumular tesoros para dejarlos como herencia material. Su objetivo era mucho más profundo, más trascendental. Quería forjar almas, no llenar bolsillos. Quería que sus hijos fueran hombres y mujeres de bien, capaces de enfrentar el mundo, no con la arrogancia del dinero, sino con la humildad de la sabiduría y la fuerza de un espíritu inquebrantable. Él creía firmemente que el carácter es el único legado que el tiempo no puede erosionar. Mientras otros padres se afanaban por dar a sus hijos todo lo que el dinero podía comprar, Arvemiel les daba algo que no tenía precio: su tiempo, su ejemplo y su guía. Les enseñó a valorar el trabajo bien hecho, a respetar a los demás y a encontrar alegría en las cosas simples de la vida. Su filosofía era clara: a tus hijos para el camino, no el camino para tus hijos. Y así, con cada consejo, con cada corrección y con cada abrazo, estaba esculpiendo su obra maestra. La casa de Arvemiel siempre fue un hervidero de vida. Las risas de sus hijos se mezclaban con el sonido de sus herramientas y el aroma del pan recién horneado. Cada rincón guardaba una historia, cada objeto una lección. No había lujos, pero sobraba el calor de hogar. Las paredes que él mismo había levantado eran testigos silenciosos de discusiones sobre la vida, de juegos que se extendían hasta la noche y de momentos de profundo aprendizaje. Arvemiel era un maestro en el arte de enseñar con el ejemplo. No impartía sermones desde un pedestal. Sus lecciones surgían de la vida cotidiana. Si una herramienta se rompía, no la desechaba. Con paciencia enseñaba a sus hijos a repararla, mostrándoles el valor del cuidado y la importancia de no rendirse ante la primera dificultad. Les enseñó a mirar a los ojos cuando hablaban, a dar la mano con firmeza y a cumplir siempre su palabra. Las lecciones a veces eran duras, envueltas en la disciplina del amor. Arvemiel sabía que el mundo no siempre sería amable y quería que sus hijos estuvieran preparados. Les exigía responsabilidades de pequeños, asignándoles tareas acordes a su edad. Aprendieron a cuidar de los animales, a mantener el jardín y a ayudarse mutuamente. Entendieron que cada miembro de la familia tenía un papel crucial y que el bienestar común dependía del esfuerzo de todos. No les ocultaba las dificultades. Cuando los tiempos eran difíciles y la comida escaseaba, se sentaban juntos a la mesa y compartían lo poco que tenían con gratitud. En esos momentos, Arvemiel les hablaba de la fortaleza que nace de la adversidad y de cómo las pruebas forjan el espíritu. Les enseñó que la verdadera pobreza no es tener poco, sino desear demasiado. Así,
en esa casa humilde pero llena de vida, sus hijos aprendieron las lecciones más valiosas, aquellas que ninguna escuela podría enseñar y que ningún dinero podría comprar. El tiempo, implacable, siguió su curso. Las risas infantiles se transformaron en voces maduras y uno a uno, los hijos de Arvamiel emprendieron su propio vuelo. La casa, antes un bullicioso centro de actividad, comenzó a sumirse en un silencio profundo. Las habitaciones, que antes rebosaban de sueños y travesuras, ahora guardaban solo el eco de los recuerdos. Para Arvamiel, la vejez no llegó como un suave atardecer, sino como una quietud abrumadora. El martillo y el arado, sus fieles compañeros de vida, ahora descansaban en un rincón, cubiertos por una fina capa de polvo. Sus manos, que habían trabajado la tierra y la madera con tanta destreza, ahora temblaban ligeramente. El silencio era su nueva compañía, un compañero constante que a veces pesaba como una losa. Miraba por la ventana el mismo paisaje que había visto durante décadas, pero ahora lo sentía diferente, vacío. La soledad se convirtió en su sombra. Cada crujido de la madera de la casa, cada soplo de viento en el exterior, le recordaba la ausencia de las voces que tanto amaba. Los días se hacían largos y las noches aún más. Se encontraba a menudo sentado en su viejo sillón, perdido en sus pensamientos, recorriendo los caminos de su memoria. Recordaba las caras de sus hijos, sus primeras palabras, sus primeros pasos. Se preguntaba si había hecho lo suficiente, si su legado de carácter realmente había echado raíces en sus vidas. En ese silencio, en esa soledad, Arvemio se enfrentó a una de las pruebas más difíciles, a la de encontrarse a sí mismo sin el propósito diario que lo había definido durante tantos años. El hombre de acción se había convertido en un hombre de reflexión. El ruido del trabajo había sido reemplazado por el murmullo de sus propios pensamientos. Era una etapa de despojo, donde todo lo superfluo se había ido, dejando solo la esencia de lo que había sido y de lo que aún quedaba por ser. Pero Arvemio no era un hombre que se dejara vencer por la melancolía. En el corazón de ese silencio encontró un nuevo propósito. Descubrió un refugio inesperado en las palabras. El hombre que había pasado su vida trabajando con las manos, ahora comenzaba a trabajar con el alma. Tomó una pluma y un cuaderno y empezó a escribir. Al principio solo eran pensamientos sueltos, recuerdos que pugnaban por salir. Escribía sobre su juventud, sobre el amor por su esposa, sobre la alegría y los desafíos de criar a sus hijos. Escribía sobre el olor de la tierra mojada, sobre la satisfacción del trabajo bien hecho, sobre las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. La escritura se convirtió en su confidente, en el canal a través del cual podía dar voz a todo lo que llevaba dentro. Poco a poco, sus escritos dejaron de ser solo un diario personal. Se dio cuenta de que sus experiencias, sus luchas y sus reflexiones podían servir a otros. Su soledad, que al principio parecía un vacío, se transformó en un espacio fértil para la creación. Cada palabra que escribía era una semilla de sabiduría plantada en el papel, una destilación de una vida vivida con coherencia y propósito. Transformó el silencio de su hogar en un santuario de la palabra. Sus cuadernos se llenaron de historias, de fábulas y de consejos. Escribía no para buscar fama ni reconocimiento, sino para dejar un mapa para quienes vinieran después. Quería que sus palabras fueran un espejo en el que otros pudieran mirarse, encontrando consuelo, inspiración y guía. Su legado, que antes había esculpido en el carácter de sus hijos, ahora tomaba una nueva forma, una forma que podría cruzar el tiempo y el espacio, llegando a corazones que nunca conocería. Así, Arvemial, en el ocaso de su vida, encontró la manera de seguir sembrando, de seguir construyendo. Su pluma se convirtió en su nueva herramienta y sus palabras en su más valiosa cosecha. Al final de sus días, Arvamio miró hacia atrás y vio un camino coherente. Desde el primer golpe de martillo hasta la última palabra escrita, su vida había sido un testimonio de un propósito claro: a forjar valor, no acumular posesiones. Sus hijos, ya adultos y con sus propias familias, eran la prueba viviente de su éxito. Eran personas íntegras, trabajadoras
y compasivas, que a su vez transmitían a sus propios hijos los valores que habían aprendido en aquella casa humilde. El legado de Harvey Milk no estaba en una cuenta bancaria ni en títulos de propiedad. Estaba en la forma en que sus hijos enfrentaban la vida, en la bondad que mostraban a los demás, en la fortaleza con la que superaban los obstáculos. Y también estaba en esos cuadernos llenos de sabiduría, un tesoro de palabras que se convertiría en un faro para futuras generaciones. La historia de Harvey Milk nos invita a reflexionar sobre nuestro propio propósito. ¿Qué estamos construyendo con nuestras vidas? ¿Qué legado estamos dejando? Nos recuerda que la verdadera riqueza reside en nuestro interior, en la calidad de nuestro carácter y en el impacto positivo que tenemos en los demás. La coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos es la que da sentido y plenitud a nuestra existencia. Harvey Milk vivió y murió en paz, sabiendo que había sido fiel a sí mismo y a sus principios. Su vida no fue fácil, pero fue auténtica, y en esa autenticidad encontró la verdadera felicidad y el significado último de su paso por el mundo. Una vida simple, una lección profunda. El carácter es la única herencia que verdaderamente importa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Harvey Milk. Si su historia te ha inspirado, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más contenido que busque el valor en lo esencial. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a Liderazgo Te Magazine, un espacio del Centro de Formación Teológico Bíblico Camino a la Luz del Liderazgo en Cristo Jesús. Hoy nos embarcamos en una misión crucial: explorar la verdad para edificar vidas. Vivimos en una era fascinante, con el Internet como una poderosa herramienta en nuestras manos. Tenemos acceso a un océano de información, pero ¿cómo navegamos en él para encontrar la verdad? En un mundo donde las mentiras a menudo se disfrazan de verdades convenientes, es fácil sentirse perdido. Vemos cómo ciertas ideologías intentan mantenernos en la mediocridad, opacando la inteligencia y promoviendo una doble moral solo para perpetuar sus propias narrativas. Estas falsedades no son inofensivas, se convierten en cadenas que limitan nuestro potencial, nos mantienen como esclavos de sus consecuencias y nos alejan de la verdadera prosperidad. Cuando una sociedad se construye sobre cimientos de engaño, el bienestar social se ve amenazado y el progreso humano se estanca. Es una doctrina que nos enseña a conformarnos, a no cuestionar y a aceptar una realidad disminuida. Pero nosotros creemos en algo diferente. Creemos en el poder de la verdad y la justicia, no como conceptos abstractos, sino como los pilares fundamentales para una sociedad próspera y un bienestar real. La verdad nos libera, nos empodera y nos permite construir un futuro lleno de propósito y significado. La justicia asegura que los beneficios de esa prosperidad se compartan de manera equitativa, creando un entorno donde cada individuo pueda florecer. En nuestro centro, nos dedicamos a desentrañar estas verdades a través de una perspectiva contemporánea, anclada en principios sólidos. Creemos que el liderazgo genuino no se trata de imponer una visión, sino de iluminar el camino para que otros encuentren su propio potencial. Un liderazgo basado en Cristo Jesús es un liderazgo de servicio, de integridad y, sobre todo, de amor por la verdad. El adoctrinamiento busca apagar la luz de la inteligencia, pero el conocimiento la enciende. Nos invita a pensar críticamente, a discernir entre lo bueno y lo malo, y a tomar decisiones informadas que nos beneficien a nosotros y a nuestras comunidades. No se trata de tener todas las respuestas, sino de tener el coraje de hacer las preguntas correctas y buscar la verdad sin miedo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? Empieza por ser honesto contigo mismo y con los demás. Cuestiona la información que consumes. No aceptes narrativas que buscan dividir o sembrar miedo. En cambio, busca fuentes que promuevan la unidad, la comprensión y el crecimiento mutuo. Rodéate de personas que te inspiren a ser mejor, que valoren la honestidad y que te desafíen a crecer intelectual y espiritualmente. La prosperidad humana no es solo económica, es un bienestar integral que abarca nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y ese bienestar solo puede florecer en un terreno fértil de verdad y justicia. Cuando rechazamos la mentira y la doble moral, rompemos las cadenas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje. Un viaje para redescubrir la verdad en un mundo de confusión. Un viaje para construir vidas sólidas, familias fuertes y comunidades prósperas.
Porque cuando caminamos en la luz de la verdad, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también nos convertimos en faros de esperanza para el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Este es solo el comienzo de una conversación mucho más grande. Te animamos a explorar más, a profundizar en estos temas y a ser un agente de cambio en tu propio círculo de influencia. No olvides suscribirte a nuestro canal, Liderazgo Te Magazine, para no perderte nuestros próximos contenidos. Juntos, podemos seguir explorando la verdad y edificando vidas. Hasta la próxima.